Nuevo día y salimos a caminar por las calles de Jaipur. Miren, les vamos a mostrar lo que hay acá en la esquina del hotel. Tenemos un meadero. Estos son los famosos meaderos. Hoy justo salía gente. Ahí filmaron que no hay nadie. No hay nadie. Filmá vos que sos hombre, me da cosa. Y acá están los mijitorios públicos. Va a la calle nomás y ya están acá. El olorcito cuando pasás por estos lugares está bastante fuertecito. Está lleno aparte en todos lados, casi toda la esquina tienen. Sí. No todas, pero las principales sí que hay más gente. Hay un baño público de estos. Obviamente son solo para hombres y son para hacer pis, aunque nos tocó ver uno que tenía todo el piso lleno de defecación. Sí, del 2. Una cosa que nos parece rara acá es que no vemos a la gente usando short a los hombres. Martín anda de pantalón, está deseando ponerse un short. Sí, deseando. Pero le da cosa porque lo miran mucho. Bueno, ahora paramos acá, al lado de la calle, a comer en este puestito. Nos pedimos 2 masala chai y eso que está ahí. Dos bandejitas de esta con roti y unas par de salsitas. Y 2 tacitas de masala. Y bueno, como le estábamos diciendo, acá los chicos no andan con short. Yo salí el otro día de short y digo, ¿por qué me miran tanto? ¿Por qué me miran tanto? Porque soy extranjero, no, por el short, te miran las piernas. Es que le miraban las piernas. No te dicen nada, no pasa nada. Pero te miran como diciendo, ¿qué hace este de short? A la que llegó, bueno, ni siquiera me das tiempo de filmar, ya te lo mandaste para adentro. Estas cosas están buenísimas. Bueno, vamos a aplicar. Picante, olvídate, yogur. Esta es una salsita con tomate y ají picadito. Un poquito picante también. Después, el roti tiene como verdurita. Está especial. Miren una cosa que nos llama muchísimo la atención acá. Estos son los vasitos de barro que te sirven el chai y los tiran. Sí, no los lavan, los tiran. Ahí en la basura hay uno. Ahí en la basura hay, a ver, miren, ese está re grande y está en la basura. No, miren lo que me acaban de dar, no puedo creerlo. Una moneda de 20 rupias, no había agarrado ninguna todavía. Es muy parecida a la de 10, pero solo que invierten los colores. Miren qué linda. El coleccionista de monedas está fascinado. Sí. Acá tenemos otro, miren. Es que están en todos lados, de verdad. Tienen un orinal en esa esquina y hay un señor orinando allá. Sí, es muy común ver gente orinando en todos lados. Sí, pero en todos lados. Incluso nos pasó el otro día que estábamos en Nueva Delhi con los chicos que salimos de noche y vimos un hombre que se le ocurrió bajarse los pantalones y ponerse a defecar ahí nomás, pero vino otro con un palo y lo sacó corriendo. Sí. Pasar por un lugar cuando están saliendo de las escuelas es genial porque son muy graciosos. Este dijo una grosería. ¿Qué dijo? No sé, pero dijo una grosería porque se señaló. ¡Hello! Porque se señaló sus partes íntimas. Me parece, no sé. No sé. Puede ser. Pasa mucho que cuando pasás por la salida de una escuela o ves los niños que salen, vienen todos juntos y se ríen, algunos se acercan a hablarse o se motivan entre ellos, ¿viste? Se empujan y le dicen, se ve que le dicen, anda, anda, preguntale de dónde es, anda, anda. Saludalo. Sí, porque aparte te saludan y después se van riendo entre ellos y se van golpeando. Se divierten con nosotros los extranjeros que no entendemos un pomo de lo que dicen. Sí. Bueno, y así se cruza la calle acá. Thank you. Ya nos ofrecen tuk-tuk. Donde para un tuk-tuk, para otro, miren, ahí lo ven. Todos están buscando la oportunidad de llevarte. Y todos se vuelven locos. Pero miren, así es cruzar la calle. Ay. It's very difficult to cross the road in India. Yeah. Take easy, No speak English. Oh, Where you from, by the way? Thank you. así empiezan. I just asking where you from, by the way. Bueno, así empiezan, como el muchacho de atrás. Where are you from? Where are you from? Y te siguen por 2, 3, 4 cuadras, 5. No, es que ustedes se van a pensar, van a decir,
qué mala onda, no le hablan. No le podés hablar porque empiezan así, where are you from? Ah, India, India, India. Y después ya te quieren vender algo, entonces te recalienta porque uno quiere una conversación real y no, ellos te quieren vender algo. Ya lo hemos intentado un montón, les juro, con la gente que se acerca, ponernos a conversar, algunos sacan traductor y súper bien, lo hemos intentado varias veces y todas terminan igual. No, que te llevo para acá, te llevo a mi agencia, te llevo a esta agencia, soy guía, o te quieren vender algo, o le decís que no estás buscando guía, que no querés guía, y te dicen, bueno, entonces comprame esto. Es como darle dinero a alguien que venga a pedirte. Lamentablemente tampoco se puede porque le llegás a dar una rupia a alguien y a los 2 segundos tenés 15 personas arriba tuyo y acá son muy intensos porque no solo te piden, sino que te tocan y te tocan muchísimo y a veces con mucha prepotencia te tocan el brazo, te tocan el hombro y te insisten y te tocan y te tocan. Pero bueno, lamentablemente hay cosas que por más que te toquen en el corazón y que quieras, no podés hacer. No podés luchar contra eso porque es parte de la India. Es parte, sí. O lo aceptás o vas a pasar mal. Acabamos de entrar a un mundo diferente. Por ahí tenemos la entrada. Por allá al fondo hay un museo, el Museo de Historia creo que es. Y miren, está súper lindo. Wow, miren esta belleza. Las construcciones acá en India son increíbles. Hemos visto aún por foto muchísimos lugares que decimos, wow, no puede ser real. Es alucinante. Este lugar, por ejemplo, vean qué lindo que es. Ya estamos llegando al hotel. Hoy fue un día épico, no saben lo que nos pasó. ¿Se acuerdan en el video anterior de nuestro amigo Mafu, argentino, que conocimos en Nueva Delhi? Bueno, el día que nos conocimos, él estaba en Nueva Delhi junto con Adri, una chica española. Pero en verdad ellos están hace un mes acá en Jaipur, alojados por trabajo. Y están en un barrio que es bastante lejos de acá del centro, están muy alejados. Sí, queda a 15 kilómetros de acá más o menos. Entonces, hoy fuimos a visitarlos, fuimos a su hotel, fuimos a comer, comimos algo, después fuimos a un café y a la vuelta, yendo nuevamente al hotel de ellos, 2 cuadras antes pasamos por una casa que estaba con todas unas telas de colores afuera, se escuchaba música, entonces paramos a mirar y en eso sale un muchacho y nos empieza a hablar, nos dice que era la boda de su hermano y nos invitó a entrar. Primero nos contó que ese era el día 2 de una boda de 5 días y que la novia hoy no estaba ahí, estaba en su casa. No sé cómo se distribuye el tema de las bodas acá, sí, pero hoy era en la casa del novio. Todo esto que les contamos fue en la casa del novio. Es como que estaba la familia del novio igual, ¿no? Viste que estaba el cuñado, la hermana. Sí, quizás era solo familia de él. Capaz que sí. Y nos invitaron a entrar a bailar. Y acá fue épico porque subimos a su casa y habían un montón de mujeres sentadas, todas con los trajes de ellos, hermosas todas, y se recoparon, nos invitaron a bailar, estuvo hermoso. Le pusimos música de Uruguay, sí. Después le pusieron unas bachatas ahí. Y estuvo súper divertido, pasamos genial. Que me hicieron los tatuajes de henna, ahora ya se me borraron. Esto te lo dibujan y después de que te lo dibujan, tenés que esperar que se seque y se forma como una cascarita, entonces vos te sacás la cascarita, te lavas las manos, yo ahora ya me saqué todo, ya me lavé las manos y así fue como quedó. Este otro quedó menos porque bueno, acá entre el baile, la tocada de mano y todo nos llegó a secar bien, pero nada, espectacular, estoy súper feliz, me hicieron el tatuaje de henna que yo me quería hacer acá en India. Querías que nos quedáramos. Ellos nos dijeron que tenían como una lista de 2.000 invitados. 2.300 invitados. ¡Una locura! En los 5 días. Nos invitaron a volver. Nos dijeron, vayan a descansar y vuelvan de noche a comer y vengan mañana. Y no, pará. Estuvo genial, fue una experiencia espectacular, la verdad. No esperábamos que esto nos pasara, pero nada, pasó, fue increíble. También estábamos muy lejos del centro, que es como les decimos, las experiencias alejadas del centro se potencian
porque la gente es mucho más receptiva y te saludan y como que hay otro tipo de interacción. Bueno, después del casamiento me encontré con unos niños que están ahí en el barrio y me invitaron a jugar al cricket. Divino, no tenía ni idea cómo se jugaba, me explicaron ahí más o menos. Tampoco que sepa, pero está muy bueno. Y el cricket es el deporte nacional de acá, lo que vendría a ser como el fútbol en Uruguay y en la mayoría de los países. Acá el fuerte es el cricket. ¿Cómo tiene que picar? Sí, y por abajo. Pero, like this, ¿ya? Like this. Una picada solo. Una picada. ¡Oh! ¡Oh! Buenos días. Buen día. Y locos días, no saben lo que es esto. Y locos días. Está, cómo arrancamos el video. Miren lo que va a pasar atrás nuestro. Miren, miren, miren. No quiero enfocar porque no quiero ser irrespetuosa, pero recién pasaron un cadáver. Ok, así arrancamos el videito del día de hoy. ¿Lo estarían llevando para cremarlo? Sí, porque estaba en esos cajones que usan ellos. ¿Viste? Forrados. Ah, las bases que lo llevan para cremar, sí. Bueno, fuerte. Ok, bueno. Hoy estamos empezando un nuevo día. Estamos en Jaipur, la conocida como Ciudad Rosa, Pink City. Los materiales está todo construido como con arenisca roja que le da el color a la ciudad. Estamos recorriendo el Champol Bazar. Ese. Creo que se pronuncia así. No sé si se escucha algo de lo que estamos grabando porque el ruido acá es impresionante, es descomunal. Pero miren esto, el bazar que tenemos acá. Primero miren el caos de la ciudad. Pensamos que saliendo de Nueva Delhi todo iba a ser más tranquilo, pero acá es un loquero. Igual es un loquero acá en la parte de la ciudad porque más para afuera está tranquilo. Bueno, y el bazar yo pensaba que era, no sé, un lugar como un mercado con muchas tiendas, pero no, es la calle con tiendas de los dos lados, como si fuera el centro de cualquier ciudad. Vamos a entrar al bazar. ¿Qué es esto, básicamente? Ya ven, está a los pies de calle y es todo este lugar que está acá, que venden todo tipo de cositas. Ahora no hay unos vendedores callejeros. Hello. Unos vendedores que se ponen como en estas zonas. Bueno, Pasa la policía y lo levanta. exacto. Bueno, acá hay algunos, ¿ven? Pero cuando pasa la policía hace como un llamado ahí por altavoz y todos empiezan a guardar sus cosas, a entrar cosas, porque se ve que no sé, que no se puede o que se la sacan. Si no, está todo lleno de vendedores también por estos lados. Pero ahora se ve que la policía pasó hace poco porque están armando de nuevo, ¿ven? Es como cualquier feria, venden mucha ropa, calzoncillos, Caminar, bueno, ven, se ve que efectivamente había pasado la policía porque acaban de sacar de nuevo esto. Caminar, cruzar, todo acá se complica bastante. Bueno, acá estamos en mi parte favorita porque viene un olor a incienso tan delicioso. Hay muchos locales que prenden incienso y yo soy fanática de los inciensos. Cómo tienen esa cultura de prender inciensos en todas partes, ¿no? Y se siente mucho el olor a incienso y el olor a los condimentos también. Sí. El olor el picante que te entra por la nariz cuando pasás por un lugar que están vendiendo condimentos. Es fuerte, sí, es muy fuerte. Cuando pasás por esos que tienen las bolsas de picantes y picantes, ahí se siente súper fuerte y te da por toser, se te meten los ojos, se siente muchísimo. Yo quedo fascinada con la ropa de acá de la India, miren lo que son. Lindo traje. Esos trajes son una cosa espectacular. Es que las mujeres usan unos vestidos tan lindos, con unos colores tan lindos. Hermoso, hermoso. La vestimenta de las mujeres es una cosa espectacular. Uy, miren acá lo que tenemos, todo ese tipo de piedras. De sal, piedras de sal. Por acá tenemos más, miren. Es sal del Himalaya. Y acá esta es la rotonda de la suerte.
Pues no sabés si salís con vida, si quedás encerrado 2 días acá dando la vuelta. Yo estoy seguro que si llego a manejar acá, quedo 2 días en el medio dando la vuelta. Es que esto es caos por donde lo mires, porque aparte no entiendo cómo es el flujo de tránsito acá. Vienen de todos lados, literal. De todos lados y para todos lados. Oh. Miren lo que es para cruzar la calle. Es una, ¿cómo es? Una batalla contra la muerte, constante. Y acá nos tiramos entre medio de todos los autos. Oh. Listo. Así se cruza la calle en Asia. Misión cumplida. No existen los semáforos. Acá, mágicamente, calmaron las bocinas por 5 segundos. Así que es un poco de paz mental que tenemos. Estos son los chai. Hay masala y hay varios tipos. Pero miren qué raro que es. Son como unas bolitas. Hay más molidito, más gruesito, después con ramita de té. Miren este espectáculo de lugar. Acabamos de llegar al famosísimo Hawa Mahal. Creo que se pronuncia así, pero también conocido como Palacio de los Vientos. Bueno, y esta belleza que tenemos atrás nuestro fue construida en el año 1799 por el Marajá de la época, y la finalidad de este palacio era albergar a las mujeres del harén que estuvieran ahí adentro. Presas. Presas. No, que estuvieran ahí adentro y que ellas pudieran ver para afuera, pero que nadie las pudiera ver a ellas adentro del palacio. Por eso tiene toda esta estructura. Los vidrios oscuros y la parte de abajo de lo que vienen a ser las ventanitas son como puntitos. O sea que ellas sí venían para afuera, pero para adentro es imposible ver. Claro, está todo lleno de, todo enrejado, esa celosía. Entonces eso impedía que cualquier persona de afuera pudiera verlas. Entonces es muy hermoso, pero en fin, la finalidad era básicamente tenerlas ahí, a las mujeres, y que no pudieran salir ni nadie pudiera verlas. Sí, este es uno de los monumentos arquitectónicos más famosos de Jaipur. Y creo que es el ícono. El ícono de Jaipur. Bueno, encontramos esta cafetería acá enfrente del palacio y estamos comiendo algo. Nos encontramos de nuevo con Mahú, que es el que nos está filmando ahora. Estamos comiendo unas samosas, unos sanguchitos de queso con panir. Estamos esperando lassi y café. Pero miren la vista privilegiada que tenemos acá. Espectacular. Lo que sí, hay que pagar 200 rupias por persona para entrar, pero después te lo descuentan de la consumición. O sea, si consumís, te lo descuentan, y si no consumís, pagaste esas 200 Pagaste rupias. 200 rupias. Sí, porque obviamente con esta vista no te van a dejar estar acá gratis. Pero vale la pena. Acá llegaron nuestros lassis. De nuevo el yogurcito de banana y ese de frutilla. Y el de Martín, que todavía no se lo traje. El mío es invisible. Lassi invisible. Bueno, acabamos de llegar al Amber Fort. El Fuerte Amber. El Fuerte Amber. Otro de los iconos más impresionantes y más distinguidos y más visitados de acá de Jaipur es este fuerte. Yo pensé que íbamos a venir y iba a ser chiquito, pero te sorprende, es gigante. Estamos a 11 kilómetros de Jaipur, estamos en Amber, que es lo que le da el nombre a este fuerte, y que está ubicado encima de esta montaña. Miren, hay que subir todas estas escaleras
¿Qué pasó? ¿Qué pasa contigo? Ay, qué linda, pobrecita. Hay un montón de cabritas. Por allá hay otra, por allá a la entrada había más y mientras íbamos subiendo había más. Acá Amber, que es lo que le da el nombre al fuerte, era antiguamente la capital del clan Chek Baja, creo que se pronuncia así, de los Rajput. Y este fuerte fue construido antes de que esa capital se trasladara a Jaipur, como en el año 1592, creo, que empezó su construcción este fuerte. Qué lindo, ¿eh, amor? Sí. Hermoso. Es muy grande todo esto acá adentro. Miren allá, ahora tenemos el sol de frente, así que creo que no se ve muy bien, pero es enorme, espero que se llegue a apreciar lo grande que es. Mira la puerta. La puerta. Allá arriba hay como otro fuerte. ¿Qué es eso allá arriba? Es que yo creo que esto es un predio súper grande y hay un montón de cosas diferentes, por eso están las callecitas y están los jeeps que te llevan. Mirá, allá están todos los jeeps que te llevan. Sí. Se ve que es todo muy, muy grande. Aquel de allá arriba se ha hecho pedazo igual. Capaz que se puede subir. Miren las vistas que hay desde acá. Toda la ciudad. ¿Qué es esto acá? Ni idea. Pero la vista está re bonita. Qué espectáculo de restaurante. Wow. Este restaurante está acá en la cima El fuerte. del fuerte. Ah, qué impresionante. Está hermoso. Me vas a acordar de la película Aladdin. Sí. ¿O no? Esas películas de Medio Oriente que tienen todo así. Está hermoso. Bueno, acá en medio de la bajada para seguir camino, Martín se encontró un juguete, un artefacto nuevo. ¿Cómo es eso? No quiero darle mucho porque capaz que no hay mucha agua y hay gente que la precisa. Fue para probar, en verdad pensé que no tenía nada. Pero le das ahí a la manijita y Sí, sale agua. y sale agua, está espectacular. De esta hemos visto mucho. Bueno, íbamos entrando y nos dejaron entrar a esta casa. Es una casa re antigua, se ve que la están remodelando todita. Porque al lado de adentro está media rotita, pero la están arreglando. Está preciosa, ¿eh? Miren esa puerta, qué belleza. Qué eco que hay acá. ¿Viste? Hablas y Mirá qué resuena. lindo. Parece como... No sé si la están arreglando, ¿eh? Sí, la están arreglando, amor. Mirá la piscina. Sí. No, qué buena que está. Aparte ahí se le ve el desnivel, mirá. Más onda, más Sí. onda, más onda. Pero sin agua. No, qué impresionante. Hasta ahora nunca habíamos visto estos monos en persona. Siempre están los otros, los comunes. Pero estos es la primera vez. Miren, son una belleza. Son grises y tienen la cara toda negra. Wow, miren este templo, ¿será? No sé. Sí, un que templo, está es un acá templo. adentro del fuerte. Pero qué cosa más hermosa este templo. Estaba escondido acá, abajo del fuerte. Lo único que se veía era la cúpula de esta parte, digamos. Se ve de lejos. Se veía así. Toda la parte de allá arriba. Pero no hay nadie. Somos nosotros dos y dos chicos indios que están acá. Y Y no hay listo. nadie. Nadie. Miren lo que son esos tallados, por favor. Me impacta, es impresionante. Esto es piedra. Piedra. Y está toda tallada. Es una locura. Es una locura pensar cómo tallaron todo esto. Wow. Ahí los chicos ya nos están mirando muy atentos por ahí. Nos están siguiendo desde hoy. Qué hermosura. ¿Hay que sacarse los zapatos acá?
Sí, claro. Pero acá, bueno. ¿Hay algo? Ok. ¿Hay que dejarlo acá? Sí, sí, Harley. Wow. ¡Wow! Ah, amor, está lleno de murciélagos allá arriba. Bueno, y este lugar que estamos acá se llama Panamena y es como un aljibe, una cisterna antigua. Donde se guardaba el agua de la lluvia y aguas subterráneas. De acá se sacaba agua para todo. Para cocinar, para tomar, para lavar. O sea, no se lavaba acá porque esto era una fuente de agua limpia para la gente, pero sí se sacaba agua. Es como un reservorio. En la época de sequía o no, se sacaba agua de acá. Ahora no, porque miren cómo está. Eso está intomable. Pero esto servía para guardar antiguamente el agua de la lluvia. Y lo curioso, lo que está bueno son todas esas escalinatas que tienen. Son súper simétricas. ¿Ven? Es como que forma un dibujo ahí, una imagen visual que está impresionante. Sí. Lo que no te permiten es bajar. Pero es muy bonito. Miren el paisaje allá atrás en el fondo, la montaña, con las murallas. Y lo más importante, Julieta, lo más importante... A ver, ¿con qué vas a salir ahora? Es que es gratis. No hay que pagar para entrar acá. Bueno, acá ya estamos terminando el día de hoy. No quería terminar el video sin hablarles de un tema que me interesa contarles y que es un tema un poco triste, yo creo, bastante triste, que es el uso de los elefantes para el turismo. A ver, vimos 2 elefantes, creo, hasta un camello vimos. Camello, caballo. Todo, pero se me pasó grabárselos, perdón, pero igual se los quiero contar porque es un tema bastante delicado, creo yo, y que está bueno comunicarlo para el que no sepa y el que no tenga ni idea. Y es que acá usan mucho los elefantes para el turismo, los vemos que están todos pintados de muchos colores, ensillados para subir al turista arriba. Y a ver, los elefantes son animales salvajes. ¿Cómo logran que esos animales tan salvajes puedan estar todos pintados, llevando turistas de acá para allá? Es por el maltrato que les ocasionan desde que son muy chiquitos. Ya sea porque nazcan en cautiverio o porque los secuestren de su hábitat natural. Les pegan, los atan, los encadenan, les pegan muchísimo, los maltratan muchísimo, les parten el alma, el cuerpo, todo, hasta que el animal llega a un punto en el que solo hace lo que tiene que hacer para no ser maltratado. Hay mucha gente que por desconocimiento igual se sube a ellos, igual paga el turismo este. Porque como experiencia sí, es hermoso. ¿Quién no va a querer subir arriba de un elefante? Pero sabiendo cómo es la cosa, digo, por favor, no sean esos turistas. Miren los camellos. Uy, sí, ¿ven? 5 camellitos. Así que nada, gracias por mirarnos. Y ahora sí, nos despedimos de este video. Esperamos que les haya gustado y acuérdense de darle me gusta y de suscribirse al canal, que es gratis, no tienen que pagar nada y nos ayudan a nosotros con las visualizaciones. Así que nos vemos en el siguiente video.